Bienvenidas, bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen este 12 de octubre porque vamos a estar hablando precisamente del relanzamiento del Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre. Para ello tenemos como invitados a Abel Lara, él es coordinador del movimiento MPR12. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de venir nuevamente a saludar al pueblo salvadoreño y a nuestros compañeros y compañeras que conformamos este movimiento. Bueno, y también el coordinador sindical del mismo movimiento, Luis Antonio Pérez, nos acompaña esta noche. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación, ¿verdad? Por habernos tomado en cuenta estar acá este día y esperamos pues llenar las expectativas. Muy bien, y a usted, amiga, amigo, le invitamos a mantenerse en sintonía de Canal Gen TV, recordándole que estamos en dos cables, el cable Claro en los canales 29 y 75, en cable Tigo en el canal 29 digital y como señal abierta siempre canal 29. En nuestras redes sociales estamos como Canal Gen TV. Y si usted está del otro lado del mundo, pues estamos en www.gentv.tv. Así que nos encanta que nos acompañe. Como usted sabe, este día el relanzamiento del Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre lo hizo con una agenda política con demandas específicas para algunas instituciones de gobierno y en la nota que nos presentan a continuación nos pone en contexto de qué le estamos hablando. Luego de 13 años de fundación, el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, reafirmó su compromiso de continuar su lucha a favor de la clase popular y defender los logros obtenidos. A nosotros nos preocupa, como organizaciones sociales, que se quiera impedir la gobernabilidad, cuando por 20 años otros gobernaron y nadie les hizo ningún problema. Hoy se entiende de que lo que van buscando es el bloqueo al actual gobierno. Además, rechazaron las acciones desestabilizadoras impulsadas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del gobierno, quien busca recursos económicos para darle respuesta a las grandes demandas de los salvadoreños, entre ellas la seguridad y los programas sociales. Porque eso de haber parado a los 900 millones de dólares para que el gobierno de ahí tuviera de dónde agarrar dinero para combatir la delincuencia. Ese acto no es legal, no es ético, no es moral, no es justo porque está afectando a la población en general. Porque sabemos que aquí hay 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que para nosotros son los que están deteniendo el desarrollo y el avance de los programas sociales en este país. Porque para nosotros hemos notado que son la Sala de lo Constitucional los que están recibiendo órdenes de la embajada gringa y que están recibiendo órdenes del partido Arena, donde ellos tienen que dar las resoluciones. Reconocieron el esfuerzo del gobierno central a favor de las grandes mayorías. En mis 72 años que tengo, por lo menos 55 años, no conozco un gobierno que haya servido a la población como este. Lo que pasa es que está medio tocando los intereses económicos de los oligarcas. Eso es lo que no les gusta. El Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre realizó su relanzamiento con una actividad que concentró a decenas de salvadoreños frente a la Universidad de El Salvador, quienes se comprometieron a denunciar planes desestabilizadores que impidan el desarrollo de la nación. Bueno, tal como Jacqueline Rivera, nuestra compañera del Departamento de Prensa de Gen TV, relata la manifestación de este día, quisiéramos antes de entrar en materia propiamente de lo que allí se pedía, de las reivindicaciones mostradas, que nos cuente, Abel, a la audiencia, qué es el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre y quiénes lo integran. Bueno, el MPR12 nace allá por los años 2002, cuando nosotros muy bien recordamos que vino
el señor Jorge Buys a darle una orden a entonces el presidente Francisco Flores de que aquí tenía que negociarse un tratado de libre comercio. Cuando entonces él vino acá y el pueblo salvadoreño recordará que estuvo por acá entonces dándonos esa orden, nosotros creemos que no era posible entonces solamente quedarnos callados como pueblo organizado, y desde allí entonces las diferentes organizaciones históricas que vienen desde los años 80 por buscar las transformaciones de este país, dijimos que debíamos entonces de armar una unidad, articularnos en un instrumento que nos permitiera entonces a nosotros resistir y luchar para que ese tratado de libre comercio no era posible. Y dentro de eso entonces está la Confederación Confras, que es la confederación que representa las cooperativas de la reforma agraria de El Salvador. Está Provida, que trabaja en todas las áreas de salud. Está CRISDE, que trabaja en todo el proceso de desarrollo comunitario, junto con las otras organizaciones CORDE. Están las organizaciones sindicales, y que eso es importante, las organizaciones sindicales de las empresas privadas que están en CELSA, CITIPA, y todos estos sindicatos entonces que nos acompañan. Hay grupos de jóvenes que hacen teatro en todo ese esfuerzo. Entonces creemos que el MPR-12 tiene entonces una estructura territorial a nivel nacional, ya que las organizaciones que nosotros conformamos están a nivel nacional. Y que es muy conocido que nosotros entonces estamos ahora impulsando procesos muy propios, yo diría, de las organizaciones, que utilizando este instrumento del MPR-12, entonces hacemos una unificación para que nos permita entonces hacer nuestra agenda nacional. Y por qué no decir de carácter internacional. Desde allí entonces el MPR-12 hizo algunas de sus actividades más fuertes entonces en el Tratado de Libre Comercio para poder detener o que nos tomaran en cuenta en ese diálogo, en ese momento, y que nunca nos escucharon. Entonces nosotros implementamos varias actividades, demostramos a este país, específicamente a la clase dominante oligarca, que nosotros como pueblo organizado teníamos poder y que tenemos poder. Y de esa manera cerramos las aduanas, las fronteras de nuestro país, implementamos caminatas a nivel nacional, desde el oriente, del occidente, llegamos a la capital, y de esa manera entonces demostramos que este movimiento entonces era real, de organizaciones realmente campesinas, trabajadoras, de hombres y mujeres, que entonces que queríamos siempre soñar con un país diferente. A partir de eso, como movimiento popular, siempre entonces hemos acompañado y hemos estado junto al pueblo en los procesos reivindicativos. A partir de todo ello, entonces creemos que en el 2009, entonces para nosotros se dio un cambio fundamental. Y ese cambio fundamental entonces es cuando por primera vez en nuestro país entra un gobierno de izquierda, presidido por el presidente Mauricio Funes, que creemos que de allí entonces nosotros como movimiento debíamos de definir nuestra estrategia, ¿no? Para poder avanzar en nuestras propias demandas reivindicativas que hemos tenido. Y que a partir de eso que hemos venido acompañando, creemos que entonces, a partir de que ahora se tiene un gobierno, yo diría, más de izquierda, más entonces que está profundizando en los problemas estructurales de la sociedad, presidido por el profesor Salvador Sánchez Serén, creemos que nosotros entonces estamos siendo beneficiarios de varios programas sociales y económicos entonces que está impulsando. Viendo todo eso a nivel nacional, nosotros pues dijimos hay que definir nuestra estrategia y hay que definirla defendiendo lo que hasta ahora hemos logrado, defender nuestros derechos y defender de esos logros. Y a partir de entonces de allí es que este día, aprovechando entonces este Día Mundial, que de los 523 años, digamos, de que aquí nomás los informaron y nos han estado mintiendo que es Día de la Raza, que no sé qué, que no sé cuándo. Me parece que cuando estuve en la escuela, en la primaria, secundaria, siempre me dijeron eso. El Día de la Raza. Que era el Día de la Raza, estudié todo eso y me parece que eso entonces lo aprendí en el proceso que me estaban mintiendo, ¿no? Y para nosotros entonces, este día
un día mundial e importante de la resistencia, de la lucha de los pueblos, y que entonces nosotros como salvadoreños, el pueblo organizado, no nos podíamos quedar entonces sin salir, entonces yo diría a la vanguardia de una estrategia diferente al nuevo contexto de este país, porque creemos que ahora se nos quiere arrebatar esos cambios, esos derechos que hemos ido ganando como pueblo organizado, y desde allí entonces nosotros ahora hicimos una convocatoria a nivel nacional donde hubiera presencia de comunidades y cooperativas para poder entonces decir, aquí está el MPR-12 y vamos a defender lo que hemos logrado hasta el momento. Muy bien, ya decía Abel un rápido, digamos, contexto desde que nace el 2002 este movimiento, y que ahora ustedes en el Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena han relanzado este movimiento. Ya hablaba él por qué eligieron este día, porque es un día de reivindicación de las propias, valga la redundancia, reivindicaciones de la gente indígena, de la gente que trabaja. En el caso suyo de Luis Antonio, como coordinador sindical del MPR-12, ¿cuál es el significado de lanzar esto? Pero además, ¿cuál es el trabajo que desde el movimiento sindical ustedes están queriendo reivindicar? Bueno, nosotros como sindicato lo que buscamos es la reivindicación. Existen lo que son el sindicato de empresa privada y lo que es pública. Nosotros estamos trabajando más con lo que es la empresa privada, ya que es allí donde se atropellan los derechos de la clase trabajadora, de hombres y mujeres, en donde no permiten que se organicen. Media vez en la empresa privada, ustedes saben que es sindicalista y se acercan otros compañeros, inmediatamente los despiden. Entonces nuestra lucha de nosotros es luchar que los derechos de la clase trabajadora se les respete tal y como es, ¿verdad? Sabemos que actualmente hay que hacer cambios en el Código de Trabajo, porque está más a favor que la patronal que del trabajador, ¿verdad? Entonces nosotros impulsamos nuestro trabajo en organizar a hombres y mujeres, ¿verdad?, para que puedan defender sus derechos como trabajadores y tener quizás no una vida digna o un salario digno, pero por lo menos para sobrevivir en este país que bueno, que se vive con lo que se puede. ¿Ve? Entonces, tanta explotación, ¿ve?, que se tiene en las empresas, entonces nosotros vamos a que la gente debe de saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones como trabajador, ¿ve? Entonces, dentro del movimiento, el movimiento pues aglutina muchas organizaciones, y en esas organizaciones estamos nosotros, ¿ve? Entonces, nuestro trabajo es impulsar el sindicalismo, ¿ve?, desde el movimiento, ya que el movimiento es amplio, ¿ve? Entonces uno se trabaja y quizás se organizan más mujeres que hombres, ¿ve? Entonces estamos impulsando nuevas reformas, ¿ve?, en el Código de Trabajo, que esperamos que nuestro presidente nos ayude en esta. Por ejemplo, si habláramos de estas nuevas reformas, ¿en qué consistirían lo que ustedes están queriendo reformar? Bueno, por ejemplo, cuando un sindicato se quiere legalizar, ponen muchas trabas. Usted presenta los estatutos y toda la documentación, y usted tiene que esperar un mes y medio. ¿Qué significa eso? Entonces la patronal lo que hace en ese tiempo, ellos se dan cuenta y despiden a la gente que se está organizando dentro de un sindicato. Entonces nosotros lo que queremos es y pedimos que se respete, ¿verdad?, el hecho de organizarse dentro de la empresa como sindicalista, que no exista la discriminación porque usted va allí. La otra es que estábamos viendo que no es posible que cuando usted es directivo sindical lo despidan y la entidad responsable no dice nada. Entonces estamos pidiendo que por lo menos se haga una reforma en donde la persona o el empresario pues sea castigado con la ley de nuestro país, pues, que se le respete el fuero sindical al que esté afiliado, ¿eh?
¿Cuál es la plataforma reivindicativa, Abel, que desde el MPR 12 ustedes están también siguiendo? Ya hablaban de defender como lo ganado, pero ¿hay alguna plataforma que ustedes digan, nosotros en este momento estamos por trabajar estas y estas reivindicaciones? ¿Cuáles podría mencionarnos que son? Nosotros, hombres y mujeres que estamos entonces en este colectivo que conformamos nuestro movimiento MPR 12, siempre pasamos con un dinamismo, yo diría, de revisar nuestra plataforma e ir viendo hacia dónde estamos avanzando. Pero creemos que aquí todavía hay una deuda, yo diría, no quizás como gobierno, sino como Estado, como tal, de cómo entonces al pueblo salvadoreño se le están violentando derechos importantes. Y dentro de eso estamos nosotros por la ratificación del artículo 69 de la Constitución, que es una deuda que dejó la Asamblea Legislativa anterior, donde quedó muy evidenciado que los partidos de derecha y específicamente los diputados de Arena no recibieron la orden, digamos, de quienes los ponen allí, entonces, para que se ratificara esto. Entonces ahí quedó esa deuda, y para nosotros entonces como MPR 12, esa es una de las demandas que continuaremos entonces, porque nosotros... ¿En qué consiste el artículo 69 de la Constitución para la audiencia? Eso, digamos, es totalmente importantísimo, porque consiste en el derecho al agua y el derecho a la alimentación realmente como salvadoreño, ya que sabemos, y que eso está totalmente clarísimo, que desde que nacemos nosotros nos alimentamos, y entonces crecemos, nos desarrollamos y seguimos alimentando, y que por lo tanto ese es un derecho que debe de estar ahora fundamentado y legalmente en la Constitución de la República. Entonces, y cuando ahora no se quiere entonces retomar y que vaya allí por los partidos de derecha, entonces a nosotros nos pone la expectativa, porque entonces quieren continuar que el agua sea una mercancía y que la alimentación sea una mercancía, y nosotros entonces no podemos permitir que eso se maneje de esa forma. Entonces, para nosotros, dentro de nuestra plataforma pasa por ello, ¿no? Y dentro de eso estamos también exigiendo que pueda haber más inversión pública, ¿no? Es decir, que haya una inversión que nos permita la generación de mayores empleos, y que cuando nosotros sabemos acá de que existe un grupo de poder muy fuerte en nuestro país que no permite entonces avanzar como realmente nosotros, el pueblo organizado, creemos que debemos de dar esos pasos, ¿no? Como realmente ser solidarios, seguir más el proceso democrático en nuestro país, donde a todos, hombres y mujeres, se nos escuche. Entonces, desde allí creemos que debemos de continuar demandando específicamente entonces esa inversión. Y dentro de eso hay situaciones que violentan específicamente los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres, de jóvenes en la empresa privada, donde ya decía el compañero Luis que están esos despidos, y que nosotros entonces estamos a la expectativa de que a los compañeros y compañeras trabajadoras de la empresa privada no se les despida, porque creemos que cuando se les despide, entonces se está violentando la ley laboral. Y entonces creemos que eso no puede estar sucediendo en ese camino, ¿no? Y luego, a partir de esto, entonces también creemos que debe de haber para nosotros una soberanía nacional. Dentro de la soberanía nacional creemos que nosotros debe entonces de evitarse que el gobierno reciba órdenes de países entonces extranjeros. Y específicamente decir aquí en El Salvador, cuando nosotros escuchamos a veces embajadores, y como la embajadora de Estados Unidos, lo escuchamos como que está dando una orden a este gobierno legítimo electo por el pueblo salvadoreño, y creemos que esa es una intromisión que se debe de respetar. Y como movimiento de resistencia 12 de octubre, que nacemos específicamente este día, donde los pueblos han demostrado
que somos capaces de dar la lucha, que somos capaces de resistir y de poder avanzar, entonces creemos nosotros que eso no lo podemos permitir como pueblo organizado. Por lo tanto, entonces esa es una de las demandas nosotros fuertes, y que dentro de eso también estamos muy clarísimos quiénes son ahora. Yo diría, gracias a la información que hemos recibido específicamente del ex gobierno precedido por Mauricio Funes y ahora por el ministro de Hacienda, donde nos ha quedado clara de que aquí, entonces en El Salvador, hay muchos, entonces, empresa privada, no su mayoría, sino una minoría, que no quieren pagar sus impuestos, ¿no? Que están evadiendo, entonces, el impuesto que deben de pagar. Por lo tanto, es una demanda real nuestra, ¿no? Vamos a abordar eso un poco más adelante. Después del corte que vamos a hacer en este momento, también quisiéramos que Luis nos dijera cómo está trabajando el sindicalismo aglutinado en el movimiento MPR-12, porque a veces hay empresas que se quejan de que los sindicatos, lejos de contribuir a hacer crecer el trabajo, no lo hacen. Quisiera que nos hablara un poco de cuál es la formación sindical que también ustedes dentro del MPR-12 están realizando, y si también tienen empresa que es de empleados públicos, ¿verdad? Y no solamente de empresas, sindicatos en empresas privadas. Pero esto va a ser al volver. No nos cambie, usted está en sintonía de Gente Ve Opiniones. Bueno, este día fue relanzado el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre a propósito de un día que es de resistencia y de dignidad indígena, un día obviamente simbólico para este movimiento MPR-12, que ya nos explicaba Abel en el corte, en el espacio anterior, de la trayectoria que han tenido desde el año 2002. Queremos ahora preguntarle a Luis, que es el coordinador sindical del MPR-12, esto de que a veces las quejas, hasta dónde un sindicalismo propositivo que también quiera a la vez que respetar los derechos de las y los trabajadores, que también promueva el crecimiento de la empresa, porque existen otros movimientos sindicales, sobre todo en el espacio público, donde hay sindicalistas que no trabajan ni un día del año. Entonces, ¿cómo ustedes logran balancear esta propuesta del sindicalismo, yo le llamaría responsable? ¿Qué dice usted? Bien, quizás para empezar dentro del movimiento del MPR-12, nosotros estamos claros de que hay dos luchas de clase. Dentro del movimiento solo tenemos sindicatos de la empresa privada, no público. Porque público, pues nosotros no podemos, porque son fondos públicos. Sin embargo, dentro de la empresa privada sí, porque es donde más existe la explotación hacia la clase trabajadora. Nosotros, como sindicatos, capacitamos y en talleres a nuestra gente que sepa qué es estar dentro de un sindicato, cómo se debe trabajar, para qué debe de trabajar, porque como decíamos, tenemos derechos y tenemos deberes, y en eso se le aclara a la gente, tenemos derechos, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones dentro de la empresa. Sin embargo, creo que tenemos más obligaciones que derechos. Entonces a la gente se le capacita, se le da talleres para que sepa cómo un sindicato debe de trabajar y para qué se fortalece o para qué se forma. Nosotros estamos en que dentro de una empresa debe de existir contratos colectivos. El contrato colectivo beneficia tanto a la clase trabajadora como dentro de la empresa. Pero como decíamos anteriormente, media vez la empresa o el empresario sabe que dentro de allí se va a formar un sindicato, comienza la discriminación sindical. Entonces de repente no dan la oportunidad de que la gente se exprese o platique con ellos para ver en qué acuerdo se llega. Entonces
dentro del movimiento es lo que se hace, trabajar con la gente, vea, con nuestros afiliados, en que se debe tener un salario, como decía, no digno, pero por lo menos para sobrevivir en este país. ¿Vea? Entonces, ese es nuestro trabajo, no como quizás existirán otros sindicatos, lo que usted decía, ¿vea? Que solo trabajan tal vez 3 o no sé, una semana al mes o al año. Nosotros trabajamos y es en las maquilas textiles quizás en donde más se explota a la gente, porque el salario de la gente se lo pueden cancelar con 3 camisas que elabora, un salario de un mes o de una quincena, cuánto cuesta una camisa y cuánto gana el empleado o la empleada dentro de la empresa. Entonces lo que decimos es eso, que se le devuelva a la gente la ganancia que no les es pagada, pues, al trabajador. Entonces ese es nuestro trabajo, capacitar a nuestra gente, a hombres y mujeres, para que sepan cómo debemos hacer más efectiva nuestra lucha sindical. Agrado quiere agrado también, ¿verdad? Así es, que trabaja, pues también que le den lo que se merece, y el que solo protesta, pues también habría que ver de qué manera. Sí. Abel, en el tema de la actual coyuntura, hay una gran discusión respecto al problema, ya lo decía usted anteriormente, del financiamiento en la seguridad pública. Está incluso el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que lo conforman diversos sectores, y la necesidad de financiar el tema de la seguridad, que es un problema y una situación nacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes cómo se está llevando a cabo esta situación para enfrentar todo el trabajo que tienen que realizar tanto las instituciones de justicia como la seguridad misma, ¿verdad? Policía, ¿cómo están viendo ustedes el tema de este problema del financiamiento? Sí, nosotros hemos estado dialogando alrededor de todas nuestras organizaciones que conformamos el MPR-12, y de manera directa lo hacemos con nuestros jóvenes, hombres y mujeres que conforman nuestro movimiento. Y desde allí entonces hemos estado revisando, y nosotros estamos muy claros que este es un problema estructural del país, y que también hemos llegado a la conclusión que esto es un efecto específicamente de las políticas neoliberales que se han venido aplicando en nuestro país. Porque no es solamente en nuestro país, sino cuando revisamos todo el contexto internacional, y que desde allí también sabemos que hay grandes problemas específicamente que se está dando siempre por la aplicación de estas políticas neoliberales, donde han sido las políticas muy injustas, unas políticas concentradoras, y entonces desde allí creemos que tenemos también este resultado entonces ahora de la delincuencia. Y a partir de eso parece de que no hay para nosotros una decisión así totalmente rotunda de unidad, diría, de los partidos políticos, ni de las estructuras, entonces ahora que conforman el órgano judicial, para poder entonces acompañar a resolver esta problemática. Ya que nosotros como salvadoreños, hombres y mujeres, a veces creemos de que este problema entonces solamente le toca, yo diría, a un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo. Si no nos damos cuenta de que nuestro Estado está conformado entonces por 3 poderes, y los 3 poderes deben de actuar entonces de manera conjunta para poder hacerlo. Y desde allí, entonces cuando no se encuentra esa integralidad, que no existe entonces una voluntad de poder entonces aprobar recursos, que no quieren tener esa solidaridad como pueblo salvadoreño, yo diría las familias que tienen mucho dinero en nuestro país, que concentran la gran mayoría, digamos, de riqueza, entonces desde allí creemos que hay una hipocresía muy fuerte para poder resolver eso. Y como movimiento popular de resistencia, que estamos a nivel nacional, que estamos en todos los rincones de nuestro país, y que a la vez que somos entonces campesinos y campesinas, profesionales, que están en todo este movimiento, creemos
que hay una solución específica cuando en esto nos pongamos de acuerdo y que en el centro realmente no estemos pensando de cómo realmente nos hacemos de más dinero, sino que estemos pensando en la ciudadanía como tal. A propósito, el presidente Salvador Sánchez Serén este sábado hizo un llamado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, ya que se han presentado diversas propuestas de financiamiento, pero que al final han sido bloqueadas muchas de ellas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Queremos que usted vea lo que el profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, manifestó este sábado. Yo les pido a estos 5 señores que se pongan la mano en la conciencia. Ellos tienen allí detenidos. Ellos tienen detenidos 900 millones de dólares. 100 millones de dólares son para educación. 100 millones de dólares son para la seguridad. Si ellos son hombres y mujeres, yo creo que solo hombres hay, no hay mujeres allí, que tienen independencia y que no se dejan presionar por ningún grupo que quiere ahogar económicamente al gobierno, resuelvan lo más pronto posible. Tienen que resolver lo más pronto posible para destrabar ese dinero que el pueblo lo está necesitando. No es la forma como los órganos de poderes nos relacionamos. La Constitución nos obliga que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo tienen que tener una relación de colaboración y cooperación, pero no destrucción que está haciendo la Sala de lo Constitucional. Ya es tiempo, ya no hay argumentos, los argumentos se les terminaron. Bueno, un llamado bastante fuerte del mandatario de la República. Habla de un ahogamiento económico y de que ya es tiempo que pare esta destrucción. Luis, vamos a empezar con usted. ¿Qué opinión le merece estas palabras del presidente de la República con relación al papel y en este momento los 900 millones de dólares que siguen sin retenidos, digamos? Yo creo que esto retrasa bastante al país en los avances que debe de tener en los programas que el gobierno tiene que estar impulsando para la población, ¿verdad? Entonces creo que es necesario hacer conciencia y tener bien clara de lo que dice nuestro presidente. Es necesario que ese dinero esté a la disposición del pueblo salvadoreño para poder que los programas sean desarrollados en lugares en donde hace mucha falta, ¿verdad? Porque todo eso implica tanta inseguridad que estamos viviendo en estos momentos. ¿Vea? Estamos retrasando mucho al país. ¿Vea? Si estos fondos no son liberados, pues, ¿vea? De inmediato, creo que hay que hacer un llamado a los que no quieren, ¿verdad? Dar la resolución y, bueno, el presidente tiene toda la razón, ¿no? Uh-huh. A ver, ya hablabas tú de que en este momento no hay unidad, que un papel está jugando el Ejecutivo, el Judicial está jugando otro papel, y que en realidad esto es de ponerse de acuerdo, ya lo dice Luis también, no continuar retrasando al país. Pero ¿qué intereses habrá que realmente no están permitiendo que haya esta unidad necesaria para llevar adelante tanto los programas sociales que dice el presidente en el área de educación y también en el tema de la seguridad sobre todo? A ver. Sí, nuestra opinión alrededor de esto, como Movimiento Popular de Resistencia, hemos venido, digamos, dialogando, debatiendo al interior yo diría, de este instrumento muy propio colectivo nuestro, y que a partir de allí
nosotros estamos convencidos de que nuestra sociedad salvadoreña, yo diría, la tienen dividida. Es decir, que existe un poder económico muy reducido que no quiere ser solidario con las inmensas mayorías de este país. Y que este pequeño grupo ahora tiene sus propios instrumentos, tiene sus instrumentos políticos, partidario, que es el Partido Arena, y que también tiene sus instrumentos entonces ahora, que yo no sé, he escuchado que les dicen tanque de pensamiento, quizás porque siempre pasan molestándonos, o la ANEC, donde está representada entonces la empresa privada, que nunca hemos escuchado que realmente estén solidarios con nosotros, con el pueblo que estamos, yo diría, trabajando y haciendo la riqueza para este país. Y que dentro de eso, entonces nos ha quedado muy clarísimo que entonces aquí se juega un interés económico y un interés político por mantener el poder. Y por lo tanto, no les interesa, en este caso, resolver la problemática de la ciudadanía, yo diría, más desprotegida a nivel nacional. Y por ello mismo, está muy clarísimo de que ahora darle, yo diría, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional para que este gobierno pueda entonces trabajar por profundizar los programas sociales de educación de salud y de educación que nosotros estamos siendo beneficiarios. A partir de eso, me parece que entonces este grupo poderoso económicamente, representado allí en la Sala de lo Constitucional, no quiere que nosotros seamos beneficiados, porque para nosotros hemos reflexionado que este gobierno, sea como sea, va a avanzar y va a terminar allá entonces en el año 2019. Pero nosotros como población, ¿cuál es realmente va a ser nuestro impacto que vamos a tener? No podemos darnos ahora el permiso de perder la oportunidad de seguir obteniendo estos derechos que tanto nos ha costado ahora conquistar. Y en esa línea que nosotros hemos venido revisando, el MPR-12, decíamos el día de ahora que estamos listos para defender esos logros sociales que hemos tenido y que vamos a respaldar a este gobierno presidido por el profesor Salvador Sánchez Serén, y le hemos dicho que no va a estar solo. El Movimiento Popular de Resistencia, que está a nivel nacional, a partir de este día, que es un día para nosotros importantísimo de la resistencia y de las luchas de los pueblos originarios, de los campesinos y campesinas, del pueblo en general, creemos que vamos a acompañar y vamos a defender a partir de este día para poder profundizar en esos logros que realmente ahora hemos tenido. Y por lo tanto, vamos a exigirle a la Sala de lo Constitucional y a 4 magistrados de que no pueden entonces ahora estar representando a un grupo muy poderoso económicamente de este país, sino que allí están como, yo diría, funcionarios de segundo grado, porque nosotros como pueblo salvadoreño no los hemos electos. Entonces ellos realmente son funcionarios, magistrados de segundo grado, y en ese sentido no tienen toda la facultad para que entonces ellos estén, a nuestro punto de vista, estar violentando la Constitución de la República, y no tampoco pueden estar tomando decisiones por las grandes mayorías que realmente somos el pueblo salvadoreño. Vamos a ir al último corte, y al volver yo quisiera su opinión con relación a la propuesta que hizo el partido FMLN la semana antepasada sobre reformar el Código Penal en el sentido de dar castigo de prisión a los evasores de impuestos. Entonces yo quiero saber su opinión al respecto. Esto será al volver. No nos cambie, está en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como MPR-12, ¿ustedes consideran que la pena de cárcel es una buena medida para quienes se evaden impuestos? Vamos a empezar por Luis. ¿Cómo miran esta propuesta? Pues nosotros como MPR-12 creemos que la propuesta está muy buena, ya que
Bueno, el que tenga más, que pague más, ¿no? Porque muchos empresarios ahorita, hoy en día, no, incluso a los trabajadores no les están pagando AFP y Seguro Social. Vea, y nosotros tenemos pruebas, pues, vea, de varias empresas que no están pagando ese beneficio de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, si están evadiendo impuestos, pues es justo que hoy en día pues hay que aprobar leyes en donde sean castigados también, porque decíamos en comentario, pues usted tiene hambre y de repente pasa una gallina, se la come, pues sí, pero usted va preso, ¿verdad? Pero ¿cuántos son los que no deben en este país? Y millones de dólares, y no les han hecho juicio, ¿verdad? Entonces es justo y creo que es necesario que se aprueben esas leyes en donde los que no están pagando, ¿verdad?, los impuestos, que lo comiencen a hacer ya, ¿verdad? Y eso en nuestro país urge, porque solamente así podemos, de igual manera el gobierno puede dar más programas para la población, ¿verdad?, en donde sean beneficiarios muchos jóvenes y niños, e incluso los de avanzada edad, ¿verdad? Entonces con esto, si ellos pagaran, si hicieran más proyectos para el beneficio de ellos. Y es que se habla de miles de dólares en evasión de impuestos, y si a esto se suma casos también de procesos judiciales que han quedado parados, ¿verdad? Casos de corrupción que están todavía en la impunidad, el caso del expresidente, por ejemplo, Francisco Flores. ¿Cómo entonces ven ustedes como movimiento esta situación de que por un lado no quieren cárcel para los evasores y tampoco que avancen los casos de denuncia de corrupción? Sí, el MPR-12 dentro de su plataforma de lucha, de trabajo que realmente tenemos, a nosotros nos preocupa y estamos a la expectativa realmente de cómo avanza la justicia en nuestro país, y que dentro de eso hemos estado revisando específicamente este caso del señor presidente honorario del Partido Arena, Francisco Flores, de que tanto daño que nos hizo como pueblo salvadoreño porque nos robó lo que era nuestro, y ahora entonces muy tranquilo esta justicia lo manda entonces a cumplir su pena a su casa, ¿no? Entonces nos parece de que así como se fue a burlar del pueblo salvadoreño a la Asamblea Legislativa cuando lo convocaron los diputados y diputadas para que pudiera entonces mostrar pruebas de eso y que él mismo confesó sobre todo lo que había hecho, entonces ahora de esa misma forma se está burlando del pueblo salvadoreño. Es decir, él está mandando un mensaje diciendo: la justicia a mí no me alcanza porque soy el presidente honorario del Partido Arena. Ese es el mensaje que nos está enviando. Entonces, en eso creemos de que no es solo el caso de este señor Paco Flores, sino que tenemos tantos casos de corrupción que ahora es de nuestro conocimiento a través de la publicación muy bien que conocimos, y que para nosotros fue entonces muy, digamos, bochornoso, yo diría de esa manera, que salvadoreños con mucho dinero, con mucho poder económico en nuestro país, y que todavía le estén robando al pueblo salvadoreño de esa manera. Entonces, para nosotros es totalmente indignante que todavía ellos estén aquí en nuestro país, que salgan de nuestro país muy tranquilos, como que no han hecho nada al pueblo salvadoreño. Porque de todas formas, nosotros los trabajadores, hombres y mujeres, somos los que sudamos a diario para poder pagar los impuestos, y que de esa manera entonces tener que ir pagando las grandes, yo diría, deudas que nuestro país tiene, ya que estas personas se lo robaron. Creo que en estos momentos hay que pedir totalmente justicia para que estas personas debían de devolver lo que se robaron. Resulta también un poco paradójico que cuando hay este tipo de casos, los medios de comunicación le dan más prominencia o más visibilidad al tema de violencia y delincuencia, y poco espacio a todos los programas que se han
también gestado para minimizar el tema de la violencia y también poco espacio para el tema de corrupción. ¿Cómo miran ustedes este tipo de tratamiento informativo, Luis? Creo que es por lo mismo que decíamos, de repente necesitan tapar eso con lo que en realidad debe de dársele una solución, ¿verdad? De repente le dan cobertura a tantas muertes que hay, ¿verdad? Y no al caso de Francisco Flores, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó para que lo agarraran? Pasaron mucho tiempo. No vaya a ser alguien que por equivocación haya sido, pues rápido, ¿verdad? Y en este caso es lo que no se debe de seguir permitiendo ya, y como movimiento vamos, ya decía el compañero Abel, vamos a luchar y hoy vamos a respaldar, vea, que la justicia en nuestro país se funcione, pues, vea, que esta gente debe de ir a la cárcel y que debe ser castigada como se le debe. Entonces creo que de repente los medios lo que hacen es tapar lo peor con algo poquito, que la gente ve noticias, pero eso lo dejan pasar, ¿verdad? Entonces creo que es necesario que, bueno, los medios de comunicación juegan un buen papel, pero deben de jugar un buen papel adecuado conforme a lo que nosotros estamos viviendo a diario. Muy bien, el mensaje a la población salvadoreña en este día de la resistencia y la dignidad indígena, Abel, para enmarcar todo este trabajo que ustedes están realizando, para que la población salvadoreña también esté en sintonía de lo que ustedes están realizando. Sí, yo le diría al pueblo salvadoreño, a los hombres y mujeres que a diario entregan su energía, su trabajo, que podamos organizarnos y que lo podamos hacer como lo dice la historia, ya más de 53 años, es decir, en el siglo XVI, XVII, donde muchos hombres y mujeres valientes se organizaron y defendieron su soberanía nacional. Por lo tanto, me parece que en esta ocasión nos toca a nosotros ahora como hombres y mujeres continuar ese legado, diría, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que nos han demostrado de que sí es posible tener un nuevo país diferente y que en ese camino creo que debemos de unirnos hombres y mujeres, jóvenes, para que podamos avanzar en este país que nosotros soñamos, donde haya soberanía, donde haya dignidad y que realmente sea un país para todos y todas. Abel, en las tomas que están pasando en este momento, se ve bastante gente en la manifestación que ustedes realizaron. Esto también se hizo como con poco tiempo quizá de convocatoria, mucha gente no sabía que ustedes iban a realizar esta actividad. ¿Están satisfechos con la respuesta que ha habido para este relanzamiento del movimiento? Claro, nosotros como dirigentes, hombres y mujeres que somos de la coordinación del MPR-12, estamos ahora muy felices por la respuesta de nuestros compañeros y compañeras de los diferentes territorios de nuestro país, y que también aprovecho para mandar esas felicitaciones, esa fuerza, porque nosotros como movimiento no tenemos ahora recursos, sino que nos financiamos por sí solos. Y qué bueno que ahora las compañeras y compañeros venían con su agua, venían con su comida, y que no nos importó el sol, disfrutamos el sol, tuvimos entonces una convivencia entre nosotros, y que eso fue importante, y que dentro de eso entonces hacerles el llamado a los compañeros y compañeras que sigamos organizados y que sigamos defendiendo nuestros derechos realmente, porque si no los defendemos nosotros, nadie lo podrá hacer por nosotros. Como dice el dicho, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo. Muchísimas gracias, Luis Antonio Pérez, coordinador sindical del MPR-12, por haber estado aquí. Gracias. Agradecer también al pueblo salvadoreño por esta gran oportunidad y a usted. Esperamos que estar nuevamente aquí
¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, y también a Abel Lara, coordinadora del movimiento MPR12, enviamos nuestro saludo a Graciela de García, coordinadora adjunta, que parece que le cayó un poquito mal el sol. Así que nuestro saludo, y a usted, Abel, por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gente Ve, que siempre nos da la oportunidad de dar nuestra opinión. Muchísimas gracias. Bueno, y a usted, amigo o amiga, el día de mañana, esta misma entrevista a las 7 de la mañana, y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en su cita a las 7 en Gente Ve Opiniones. Y no nos cambie, que hay información a continuación.